SER Podcast. La cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y la noticia de última hora nos lleva al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque Estados Unidos acaba de vetar allí una resolución pidiendo un alto el fuego en Gaza, una resolución que promovían casi 100 países. Bueno, pues Estados Unidos la acaba de vetar. Lo ha hecho a pesar del llamamiento expreso del secretario general de la ONU, Guterres, a pesar también de que el alto representante de la Unión, Borrell, había sido muy específico, había pedido a los miembros del Consejo que no usaran el veto ante las atrocidades masivas que se están dando en Gaza. Bueno, pues Estados Unidos acaba de hacer exactamente eso, utilizar su poder de veto. Corresponsal Sara Canals, buenas noches. Buenas noches. Sí, sin sorpresa, Estados Unidos no cede a la presión internacional y veta esta resolución, como ya se intuía a juzgar por el discurso que ha pronunciado hace unas horas el representante americano ante la ONU. Estados Unidos es el único de los 13 miembros en utilizar este poder de veto. El Reino Unido se ha abstenido, pero el caso es que, de no ser por Washington, esta resolución habría tirado adelante. Así que no prospera la propuesta que ha presentado Emiratos Árabes Unidos, alentado, como decíais, por la invocación del artículo 99 del secretario general, Antonio Guterres, y Washington se mantiene firme en su postura de no apoyar un alto al fuego. Recordemos que han dicho que, lo argumentan diciendo que solo beneficiaría a Hamás, a quien acusan de no buscar una paz duradera, y que este alto al fuego sentaría las bases para una nueva guerra en un futuro. Sara, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y la otra noticia a esta hora es que se le está complicando muchísimo la vuelta a casa a miles de personas, sobre todo en Madrid. Se ha cortado un tramo de cercanías que es clave en el centro de la red ferroviaria. Es un tramo en el que en menos de 2 semanas se han producido 3 descarrilamientos. El último esta pasada madrugada. Edu Hernández, estás en la estación de Atocha. Edu, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Aimar? Muy buenas noches. Sí, estoy aquí por la estación de Atocha. Me encuentro justo donde está esa incidencia, esa paralización cautelar entre las vías 4 y 5. Ahora mismo lo que vemos es vías vacías, ya no hay trenes, los usuarios están tomando otras alternativas que Renfe y Adif han ido facilitando, pero lo que sí que hemos podido escuchar son voces de no sabemos qué está pasando aquí y estamos un poco cansados. Escuchamos a los usuarios. Y lo lógico sería que por lo menos que dijesen, bueno, pues se va a cancelar este tramo, claro, es un caos. Nosotros hoy hemos salido en la estación de Alcalá de Henares a las 7 de la tarde y mira qué hora es, y vamos a Majadahonda. Estuvo parado el tren muchísimo tiempo en varias estaciones y no sabíamos por qué, hasta que... Adif y Renfe dicen que con esta suspensión cautelar de la circulación lo que van a poder hacer es acelerar las comprobaciones sobre el material rodante implicado en las incidencias. Esta paralización, hay que apuntar que viene después de una petición del sindicato SEMAF de maquinistas en la que exigen no comprometer la seguridad de los pasajeros y los trabajadores por estos incidentes que hemos tenido tan seguidos. Recordemos, 3 incidentes en el túnel de Recoletos, 2 de ellos en el mismo punto esta semana. Y ahora, para los viajeros, trenes del corredor de Henares y Príncipe Pío finalizan su viaje en Atocha. Los que vengan del aeropuerto, Príncipe Pío por el otro sentido, y Las Rozas finalizan su recorrido en Nuevos Ministerios. Trenes del Escorial y Cercedilla finalizan en Chamartín. Medias y largas distancias con destino origen Almería, Extremadura, Alcázar de San Juan o Jaén pasan por Villaverde Bajo, Leganés o Aranjuez en función del destino escogido para ser trasladados mediante mercancías lo que les quede de trayecto. Gracias, Edu. Pues esa es la situación a esta hora. Como decimos, cortado un tramo que es clave en el centro de la red ferroviaria, que es el tramo Atocha-Recoletos, que es donde se han producido en menos de 2 semanas, se han producido 3 descarrilamientos. Y uno de ellos con heridos. Radio Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Pues 3 descarrilamientos en la misma zona. En poco menos de 2 semanas han hecho de este tramo del túnel, el que va de Atocha a Recoletos, el punto negro del Cercanías de Madrid. El primero ocurría el pasado 26 de noviembre, domingo. La salida de la vía de un tren Intercity obligó a evacuar a 37 viajeros y provocó retrasos y demoras en la red. Este martes, a mediodía, de nuevo, otro descarrilamiento, la salida de la vía de un tren de cercanías que dejó 4 heridos con contusiones leves y la circulación en ese tramo afectada hasta la mañana siguiente, hasta la del miércoles. Y de nuevo, imagen repetida esta pasada noche. Otro descarrilamiento de un tren de cercanías volvió a interrumpir la circulación en el túnel hasta las 7 de la mañana de hoy viernes. 3 incidentes por los que el Ejecutivo de Madrid ya ha pedido en hasta 2 ocasiones una reunión urgente con el ministro de Transportes, Jorge Rodrigo,
es el consejero regional. Ya solicité el mismo martes una reunión urgente al nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Necesitamos, de una vez por todas, que el ministro Puente asuma su responsabilidad y deje de tirar piedras y esconder la mano. Madrid ha pedido hoy por segunda vez esa reunión, pero desde el ministerio que dirige Óscar Puente no han dicho de momento nada. 18 minutos de la noche, 9 y 8 en Canarias. En la mesa del análisis de Hora 25 hoy, Ángel Munarriz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Isabel Morillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Juan Manuel de Prada, muy buenas noches, Prada. Muy buenas noches, Aymar. Vamos a analizar esta noche las consecuencias que tendrá para España y para la composición interna del gobierno de España la elección ya definitiva de Nadia Calviño como nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Pero antes de eso, dos noticias, una que es un palazo. Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura, ha anunciado hoy que tiene un tumor en el estómago. Le van a operar en enero para intentar quitárselo. Él mismo se lo ha comunicado a sus compañeros de partido hoy en un mensaje de WhatsApp. Llevaba un tiempo con molestias, pensaba que podría tratarse de una úlcera, pero finalmente le han descubierto un tumor en el estómago que van a intentar quitárselo en enero. Desde aquí le deseamos que todo le vaya bien y que se recupere cuanto antes. Y la segunda noticia, que tiene que ver con la sanidad, con la investigación en materia de salud. Estados Unidos ha aprobado esta tarde el primer tratamiento médico basado en modificaciones del ADN, que es lo que se llama la edición genética CRISPR. Se va a permitir su uso para curar dos enfermedades graves de la sangre, que impiden que funcione correctamente la hemoglobina. Y ese problema lo tienen 400.000 personas al año en todo el mundo. Reino Unido ya dio el visto bueno a este tratamiento, lo hizo en noviembre. En Europa todavía estamos esperando a que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie. Pero, como digo, Estados Unidos esta tarde-noche ha dicho adelante con ello. Luis Montoliu, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Es investigador del CSIC, del Centro Nacional de Biotecnología. ¿Qué relevancia tiene que Estados Unidos apruebe este primer tratamiento con edición genética? Bueno, lo has dicho muy bien. Reino Unido lo aprobó el 16 de noviembre, hoy lo aprueba Estados Unidos. Son dos grandes países. Es la primera vez que esta técnica basada en CRISPR, estas herramientas de edición genética, llega a la clínica. Hay más de 80 ensayos clínicos en marcha, pero este es el primer tratamiento que ha sido aprobado para tratar dos enfermedades muy graves de la sangre, que es la anemia falciforme y la beta-talasemia. Ahora el reto está en poder llevar esta terapia a todos aquellos que la necesiten. Porque de momento eso es una quimera, porque estamos hablando de una terapia carísima, millones de euros. Estamos hablando de una terapia, como muchas de las recientes, que probablemente costará entre 2 y 3 millones de dólares por paciente. Y esto es algo que tenemos que resolver. Fíjate, no tenemos ya un problema técnico o científico, sino que el problema de verdad que tenemos ahora es un problema de accesibilidad, de llevar esta terapia a todas las personas que lo necesiten. Y tenemos que hacer de alguna manera compatible el legítimo derecho que tienen las empresas farmacéuticas a resarcirse de la inversión que han realizado con un precio razonable que sea asumible por los sistemas nacionales de salud. Este y no otro es el reto que tenemos ante nosotros hoy en día. Luis, para los que no tenemos ni idea de edición genética, ¿cuál es la clave de este tratamiento? ¿Qué hace? O sea, ¿cómo cura a estas personas? Pues es una investigación muy elegante que se remonta 15 años atrás. Como muchas cosas en investigación, en medicina, pues el origen lleva muchos años. Hace 15 años, en el laboratorio de Stuart Orkin, en el Hospital Pediátrico de Boston, descubrieron esta posible terapia que ahora, 15 años después, se convierte en realidad. Todos tenemos hemoglobina en la sangre, en los glóbulos rojos, que nos lleva el oxígeno del pulmón al resto del cuerpo. La hemoglobina está formada por dos proteínas, una alfa y una beta, codificadas por dos genes. La beta es la que suele estar mutada, este gen, en las personas con anemia falciforme y con beta-talasemia. Lo que estos investigadores norteamericanos descubrieron es que podemos sustituir esta beta mutada por una versión de la beta-globina, que es la que usamos mientras estamos en el feto, dentro del vientre materno. Es lo que se llama la gamma globina. Lo que pasa es que la gamma globina deja de funcionar cuando nacemos. Se nos desactiva, ¿no?
Sí, sí, deja de funcionar cuando nacemos porque aparece un represor, una especie de pie que le pone encima del gen y deja de funcionar. Pues bien, ahora podemos dirigir contra este represor y al levantar este represor reactivamos la gamma-globina que puede sustituir a la beta-globina. Es fascinante, es una aproximación muy elegante y que se ha demostrado pues que es efectiva, ¿no? Hay varias decenas de pacientes ya tratados y en la mayor parte de los casos pues ha sido exitoso. Hay que pensar que esto es un tratamiento único, se le trata a la persona y la persona queda curada de por vida. Reconfiguramos al ser humano por dentro, ¿no? Es como que le metemos una actualización con un nuevo sistema de instrucciones. Absolutamente. Lo que hacemos es volver a nuestra época fetal y lo que hacemos es extender esta época fetal a los adultos. Piensa que estas personas con anemia falciforme viven con muchos dolores y viven con muchas transfusiones, varias transfusiones cada mes. Estas personas, además de tener problemas de transporte de oxígeno, rara, como de media luna, que hace que se ocluyan los vasos sanguíneos y generen microembolias por todo el cuerpo. Claro, imagínate lo que es una embolia en el corazón o en el cerebro, ¿no? Pues es un infarto que les lleva pues a la muerte en muchos casos, ¿no? Difícilmente llegan a cumplir los 50 años estas personas. Y en África, que es donde hay la mayor parte de estos pacientes, sin ningún tipo de tratamiento, pues evidentemente la esperanza de vida es mucho menor. Hay que llevar este tratamiento no solamente a los hospitales de Estados Unidos y de Reino Unido, sino a todos aquellos que lo necesiten, porque si no estaríamos vulnerando este cuarto principio de la bioética, que es el principio de justicia, ¿no? De llevar las terapias a todos los que las necesiten, no solamente a aquellos que la pueden sufragar. Y ahora que hemos descubierto que esto funciona, esta herramienta de edición genética CRISPR funciona con una enfermedad que afecta pues eso, a 400.000 personas en todo el mundo al año, 300.000 en África, esto abre la puerta a que otras enfermedades, digamos, más masivas se puedan curar con modificaciones genéticas como esta. Absolutamente. Todas las enfermedades que cursen con una alteración genética son en principio tratables con esta misma aproximación o con algunas pequeñas variaciones. Hay casi un centenar de ensayos clínicos en marcha y va a haber una cascada de nuevas terapias que van a aparecer. Y repito, ya no es un problema científico el que tenemos que resolver, sino que es un problema fundamentalmente económico. La Agencia Europea del Medicamento no esperas otra cosa más que se pronuncie en favor. Bueno, yo esperaría que se hubiera ya pronunciado a favor, pero vamos a tener que esperar algunas semanas o días o meses más, pero una vez se haya manifestado la Agencia Europea, se tendrá que manifestar la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, y hay que recordarles a los oyentes que ni con eso es suficiente en España. En España, para que un medicamento se pueda administrar en los hospitales, se le tiene que adjudicar un precio. En el Ministerio de Sanidad, la Comisión de Farmacia, se sienta la administración por un lado y la empresa farmacéutica por el otro y tienen que acordar un precio. Y hasta que no se acuerda un precio, y a veces se tarda pues meses o años a esto, pues no se puede administrar en los hospitales. Lluís Montoliu, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, hoy se ha confirmado ya definitivamente que Nadia Calviño será la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones, la primera mujer en la historia que presidirá este gran banco público europeo. Calviño estaba hoy exultante con este nombramiento. Este nombramiento confirma el aprecio, el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el duro trabajo, intenso trabajo de estos últimos años. ¿Cómo ha sido el proceso de elección? ¿Qué ha decantado finalmente la balanza en favor de Calviño? Informa desde Bruselas Beatriz Ríos. Pues ese proceso se inició en agosto cuando se validaron las candidaturas de la propia Calviño, pero también de otros 4 nombres más que incluían 2 vicepresidentes del banco, el exministro de Finanzas italiano Daniele Franco y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión y comisaria de competencia Margrethe Vestager. El voto estaba previsto para septiembre con el objetivo de nombrar al nuevo presidente, o en este caso presidenta, en octubre. Pero aunque Vestager y Calviño eran claramente las grandes favoritas, ninguna de las dos lograba los apoyos necesarios. Es decir, el voto de al menos
menos 18 países que además tienen que representar un 68% del capital aportado al banco. Por eso en este proceso contaban tanto el peso político como el económico, y no salían los números. Esto cambió la pasada semana. El ministro de Finanzas belga, Vincent Van Petegem, que estaba al cargo del proceso, anunció por carta a los ministros que tenía una candidata solvente y que contaba con los suficientes apoyos. Ningún país se ha opuesto y por eso lo de hoy ha sido prácticamente un trámite. Así ha anunciado Van Petegem la fumata blanca. That we have come to a conclusion and a consensus around the candidacy of Nadia Calviño as the next president of the EIB. Calviño será presidenta gracias al apoyo de los pesos pesados de la economía europea. Eso ha decantado la balanza. Francia es uno de esos países. Su ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, calificaba de excelente su candidatura y decía, y esto es clave, que se alineaba con las ambiciones francesas para el banco. Veremos en qué se traduce esto cuando la propia Calviño presente sus prioridades para la institución el próximo mes de febrero. Pero antes, la Junta de Gobierno del banco tiene que formalizar su nombramiento, aunque esto debería ser solo cuestión de semanas. ¿Qué importancia tiene este organismo, el Banco Europeo de Inversiones? ¿Cuánto o qué gana España presidiendo el Banco Europeo de Inversiones? Jordi Fábrega. El Banco Europeo de Inversiones, el BEI, es el principal arma financiera de la Unión Europea. Es quien financia sus principales proyectos. Ahora mismo es, por ejemplo, el instrumento con el que Europa financia los programas de apoyo a Ucrania y a su reconstrucción, pero su función es también interna, porque financia proyectos de modernización de empresas o que impulsen el desarrollo de las regiones. Ha financiado, por ejemplo, en los últimos años, investigaciones en España contra la COVID o plantas fotovoltaicas. De hecho, España es uno de sus principales clientes. El año pasado recibió casi 10.000 millones de euros. Se presume que crecerá en los próximos años en un contexto marcado por la descarbonización. De ahí que el Gobierno considere clave contar con la presidencia de este organismo, una presidencia que ocupará Nadia Calviño. Su designación supone también reforzar el peso de España en las instituciones europeas, especialmente las del ámbito financiero, donde ya cuenta, entre otros, con una vicepresidencia en el Banco Central Europeo. Y ahora la otra pregunta clave es a quién va a elegir Pedro Sánchez para ser el nuevo o la nueva ministra de Economía. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No va a ser inminente el relevo de Nadia Calviño porque el presidente cuenta con que el BEI se tome su tiempo para la transición y con eso juega. Lo que comentó el miércoles a los periodistas en la celebración del Día de la Constitución es que será en el primer trimestre. Hará un relevo del que se le ha preguntado mucho, pero realmente ha aclarado poco, aunque ayer abrió la puerta a que sea alguien de fuera del gobierno. Las quinielas empezaron a echar humo. Fuentes del Ejecutivo y del PSOE coinciden en que a Sánchez le conviene un perfil que mantenga intacta la credibilidad en las instituciones europeas, una figura, por tanto, con crédito internacional, que se mueva bien en Bruselas. Con esa intención incorporó a Nadia Calviño, que vino después del terremoto político de la moción de censura para ofrecer certezas, ortodoxia económica. Vino de burócrata y ha ido creciendo políticamente, en parte por su rivalidad con Yolanda Díaz, que hoy ha celebrado que sea la primera mujer que ocupa esta importante responsabilidad. Aseguran en el PSOE que Calviño ha ejercido en este tiempo de contrapeso a los socios de izquierdas. Dicen que esa figura económica es importante y creen que todos estos elementos van a pesar en la decisión que tome definitivamente el presidente del Gobierno para sustituir a Calviño. El PP se ha tomado la molestia de escribir una nota para felicitar a Calviño, para avanzar su apoyo al nombramiento, dicen, en nombre de los intereses de España, pero inmediatamente dicen, lamentan que Calviño haya utilizado a su vicepresidencia como trampolín para su nuevo cargo, dudan de la capacidad de Calviño porque dicen que no ha sabido gestionar los fondos europeos. ¿Qué balance se puede hacer, Morillo, de la gestión de Calviño al frente del brazo económico del Gobierno? ¿Qué claves políticas se pueden extraer de su salida hacia Europa? Bueno, pues yo creo que Calviño entró a formar parte del gobierno de Pedro Sánchez como la garantía, digamos así, de que Podemos y posteriormente Sumar no iban a hacer barbaridades o tropelías económicas. No era como pues la prueba de que Pedro Sánchez iba a tener un gobierno económicamente solvente de cara pues al poder económico, al IBEX, a los grandes bancos, a los grandes inversores, incluso a Europa. Era un mensaje de aquí está Calviño, ella va a ser vicepresidenta y ministra de Economía,
respiren tranquilos porque no vamos a... Me acuerdo perfectamente cuando su fichaje, ¿no? Que parecía que la oposición decía que en un momento todas las grandes empresas iban a ser nacionalizadas y esto iba a ser poco más o menos que Venezuela segunda parte. El nombramiento de Calviño desmontó de raíz todo ese tipo de críticas absurdas e hiperbólicas, como se ha demostrado a lo largo de la trayectoria del gobierno de Sánchez en materia económica. Ha sido un gobierno sólido, solvente, y de hecho los resultados económicamente, los indicadores son buenos, pese a una pandemia que lo ha desmontado todo, ¿no? Yo creo que Calviño... es verdad que venía con un perfil europeísta, poco político, por supuesto nada orgánico, ni siquiera era militante socialista. Yo creo que después sí se hizo militante, ahora mismo tengo dudas sobre Yo creo que si sigue sin tener carnet. Yo creo que ha participado activamente en actos de campaña, incluso en el Congreso Federal, pero sigue sin tener carnet como tal. Ella también flexibilizó mucho su perfil y ella ha tenido actuaciones mucho más políticas de lo que se les presuponía en un principio, que tenía pues quizás un discurso excesivamente técnico. Ella también ha adaptado su papel dentro del gobierno de Sánchez y ha chocado mucho con Yolanda Díaz. Me parece llamativo, lo decía Inma, que la vicepresidenta hoy haya puesto un mensaje felicitándola, porque hasta el último momento han estado disputándose cómo debe ser el subsidio que cobran los parados españoles y desde luego tienen prismas y ópticas muy diferentes en muchos asuntos económicos de calado. Yo creo que Calviño también ha ganado cintura política en estos años que ha formado parte del gabinete de Sánchez, ¿no? Lo que tiene es un currículum apabullante y es la verdad que a mí sí me parece un orgullo que una mujer de esa solvencia técnica y profesional ocupe por primera vez la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Me parece que dice mucho también de España como país, ¿no? Prada, ¿cómo lo ves? Hombre, no es mi negociado, ¿no? Pero... Ya lo sé. Pero evidentemente creo que siempre es una noticia positiva, ¿no? Que un político español acceda a estos cargos, porque se supone que, bueno, aunque no puede regir su actividad por el favoritismo, pues hombre, al menos está demostrado que no nos tiene inquina, ¿no? Con lo cual esto ya en sí mismo es positivo, ¿no? No comparto esa visión irenista que izquierdas y derechas tienen hacia la figura de Nadia Calviño. La verdad, yo creo que Nadia Calviño ha sido sobre todo un brazo ejecutor de medidas económicas que no son tanto del interés de la economía nacional como de esa economía transnacional que se está imponiendo. Y luego, no podemos olvidar que durante el reinado de Nadia Calviño hemos padecido una inflación monstruosa que ha rebajado mucho nuestras capacidades adquisitivas, las de todos los españoles, y la realidad es que el gobierno, a pesar de que ha adoptado muchas medidas, pues no ha sido capaz de parar esa inflación. No debemos olvidar que bajo el reinado de Nadia Calviño, pues en España la energía, por ejemplo, pues ha alcanzado unas cotas insoportables para muchos bolsillos. Pero en el resto de Europa no gobernaba, no reinaba Nadia Calviño. Ya, bueno, pero yo se lo pido a mis gobernantes, claro, se lo pido a mis gobernantes. O sea, quiero decir que como decía el señor Lobo, en una célebre película de Quentin Tarantino, no nos chupemos cierta parte de nuestro organismo. Quiero decir, no caigamos en una excesiva complacencia, ¿no? Una riz. Yo creo que para el gobierno, en general, ¿no? Digamos, para el espacio, vamos a decir, progresista que el gobierno representa, la figura de Calviño ha desempeñado un papel muy interesante. Es decir, siempre va a haber en el gobierno de España alguien que encarne estas posiciones, vamos a llamar, más disciplinadas, más reformistas, más conciliadoras entre los intereses de la gran empresa y el interés, digamos, de la izquierda, de los sectores que aprietan desde la izquierda a un gobierno como el de PSOE, Unidas Podemos o PSOE Sumar, es una figura de esto que se suele llamar tranquilizadora para los mercados, en fin, toda esta retórica que envuelve a las figuras como Nadia Calviño, y yo creo que ese papel ella lo ha desempeñado bien. Efectivamente, como ha resaltado Isa,
ha discrepado frecuentemente con Yolanda Díaz, pero vamos a decir que ha discrepado bien. Yo no creo que haya estrechado el espacio de Yolanda Díaz ni que Yolanda Díaz haya estrechado el suyo. Es evidente que hay ahí una discrepancia interna, ¿no?, entre las posiciones que ella ha encarnado y las que ha encarnado Yolanda Díaz, pero creo que se pierde con ella una persona capaz de encarnar ese ala del gobierno que siempre va a estar representada, y yo creo que ella la ha representado bien en cuanto al balance de lo que ha hecho en el gobierno. Creo que siempre será la ministra de Economía de España cuando surgió el problema del COVID y había una hoja en blanco por escribir sobre cómo salir de aquello. No sé qué grado de contribución tuvo ella que se eligiera una salida que creo que convenía bien a los intereses de una economía del sur de Europa y no una receta, digamos, de vuelta a enseñar los modelos de la gran recesión, pero en la medida en que aportara por ahí, creo que su desempeño en general merece un balance por lo menos de aprobado. Por supuesto que no ha logrado parar lo imparable, no ha logrado parar lo imparable, como la afectación que ha tenido para la economía española y para el bolsillo de los trabajadores la inflación, pero sí hay que meterla en el paquete de ministros y ministras que han al final adoptado algunas medidas que parece que han mitigado incluso mejor que algunos países europeos ese impacto, ¿no? Y luego también hay que decir una cosa, en estos tiras y aflojas que ha habido en el seno del gobierno, en torno a determinadas medidas, como han sido pues las subidas del salario mínimo interprofesional, la prolongación de los ERTEs durante la pandemia, una serie de medidas en donde se plantearon siempre dos tesis. La tesis más contraria al trabajador siempre ha sido la de Nadia Calviño, siempre. Entonces, a ver si ahora que va a mandar más impone medidas contrarias a los trabajadores. Hombre, ella es socialdemócrata, ella tampoco es contraria a los trabajadores. Ella siempre se ha opuesto a las subidas del salario mínimo, ella se opuso a la prórroga o a la prolongación de los ERTEs en la pandemia, o al menos eso se nos ha transmitido desde otros sectores del gobierno. Bueno, ella siempre ha tenido un papel, creo que conciliador, y se ha interesado en que la patronal siempre participara de este tipo de medidas, que a mí personalmente me parece bueno e inteligente, ¿no? Tampoco creo que ella sea una persona liberal ni con un perfil de derechas, que se lo ha recriminado muchas veces. Todos hoy en día. Ese término está ya casi descartado, ¿eh? A ella no se le aplica mucho, aunque podría encajar. Hace unos años se hubiera usado, ahora se le dice socialdemócrata, así se va moviendo el eje. Yo sí una cosa sobre el BEI. España ya es, digamos, ya ha recibido muchos fondos del BEI. Ha dicho antes el compañero que en febrero presentará sus prioridades. No es cosa menor, porque a España se le han metido muchos fondos, muchos proyectos cofinanciados por el BEI. Yo he escrito muchos artículos sobre infraestructura. Toda la infraestructura pesada, toda la infraestructura excesiva e ineficiente, haya estado el BEI también, ¿no? Ojalá haya acierto en las prioridades del BEI, porque las cantidades brutas de dinero que ha venido del BEI para España son espectaculares, son mucho mayores por PIB que la mayoría de los países de Europa, países más ricos, ¿no? No sé si hemos utilizado del todo bien ese dinero. Hora 25, seguimos. El Consejo de Redacción de la agencia EFE ha emitido hoy un comunicado reivindicando la imparcialidad de la agencia ante la intención del gobierno de nombrar presidente de EFE a Miguel Ángel Oliver, el periodista que dirigió la comunicación del gobierno hasta hace 2 años. Es un nombramiento muy, muy controvertido, situar al frente de la agencia pública de noticias a quien hasta hace 2 años, hasta 2021, fue secretario de Estado de Comunicación. Esta mañana desayunábamos con un editorial muy duro del diario El País, desde el que se pedía respeto para la agencia. Se decía que el nombramiento de Oliver produce un daño innecesario al decoro institucional. Se ha pronunciado la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que espera que se cumpla con la neutralidad y la equidistancia. Mariola Lourido. Buenas noches. Inquietud en EFE por la propuesta como presidente de la agencia pública de alguien con tanta vinculación política, dice el comunicado del Consejo de Redacción. Además de preocupados, los periodistas están molestos porque a partir de ahora se pueda arrojar dudas sobre su propio trabajo. Quieren aclarar que lo seguirán haciendo con imparcialidad y rigor, que la agencia no está sometida a intereses ni políticos ni económicos. Resaltan que EFE carece de línea ideológica y que no transmite opiniones, sino noticias, reportajes y análisis periodísticos fuera de toda manipulación. Aunque de momento no hay un pronunciamiento oficial de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, fuentes de la FAPE adelantan a la cadena SER que esperan que el nuevo presidente cumpla con la neutralidad y
equidistancia que exige un medio de comunicación público. Recuerdan, en todo caso, que, independientemente de la carga política, es la Comisión Constitucional del Congreso la que debe considerar idónea esta propuesta del Gobierno. Y el PP, que ahora se escandaliza con esto de la politización de organismos públicos y medios de comunicación, el PP ha aprovechado la ocasión para ejercer más presión sobre el Gobierno. Dicen los populares que esto es una injerencia clara del Ejecutivo en la labor periodística de EFE y han presentado una iniciativa en el Congreso para que este nombramiento en el futuro se haga por una mayoría en la Cámara, cosa que ya propuso el PSOE en 2018. Mariela Rubio. Sí, el PP plantea 2 requisitos a cumplir por el presidente de la agencia EFE. El primero es que lo sea con el respaldo del Congreso, como sucede con el presidente de Radio Televisión Española y como por otro lado el propio PSOE defendía en 2018. El PP añade además un segundo requisito, que el candidato no haya ocupado un cargo de responsabilidad política en los últimos 5 años. Así consta en la proposición no de ley registrada hoy en el Congreso. Recuerdan los populares que Miguel Ángel Oliver, además de exsecretario de Estado de Comunicación, fue candidato socialista por Madrid en las elecciones autonómicas de 2019. EFE, dicen textualmente en Génova, no puede tener un Tezanos al frente porque su credibilidad quedaría comprometida. Apela a los populares al resto de grupos y es que, en el fondo, el objetivo de Génova con esta iniciativa es poner en marcha ya una estrategia marco en su acción parlamentaria, que es testar votación a votación la solidez de la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez. Buscarán los populares abrir grietas entre los socios y ya hay grupos como Sumar que han planteado de hecho peros al nombramiento de Oliver. Es legítimo pero no estético, ha escrito en las últimas horas Íñigo Errejón. Munarriz, ¿qué te sugiere a ti el nombramiento de Oliver como presidente de EFE? Bueno, me parece que claramente expone a la casa a unas críticas fundamentadas, ¿no? Poner al frente a una persona que ha tenido tan estrecha vinculación con el presidente, pues con razón, digamos que abre el franco de la crítica. Además me parece un error político, quiero decir, me parece munición para uso inmediato de los adversarios del presidente, que además manejan como argumentario más habitual el de las acusaciones de colonización partidista, de uso parcial de las instituciones. Y les resta además argumentos también a quienes quieran defenderlo de esas acusaciones. No se pone en duda la trayectoria profesional del periodista, que antes de ser secretario de Estado de Comunicación la tenía y que la tendrá en el futuro, sino si es la persona más adecuada para un nombramiento en el que tiene tantísimo peso lo que opina el presidente del gobierno, ponerle al frente de una casa periodística pública, ¿no? Además, pensaba esta tarde, ¿no?, cuando reflexionaba sobre el tema, ¿no?, cuando me siento delante de los informativos de Televisión Española, escucho Radio Nacional, me da la impresión de que está cuidada la información, es plural, creo que atraviesa una buena etapa en general la información pública en España. Me parece innecesario introducir un elemento que necesariamente va a ocasionar suspicacias, críticas, ¿no? Me da la sensación de que hay un punto, como ocurre con Tezanos al frente de CIS, aunque es diferente, la trayectoria de Tezanos ya de por sí haría bastante aconsejable, ¿no?, haberlo apartado, pero me parece que hay un punto de aquí estoy yo y no cedo ante ese tipo de acusaciones, un punto de no ceder a lo que te exige el adversario que hagas, que creo que en esta ocasión es un error político, además de algo negativo para la agencia. Isabel. A mí no me gusta tampoco, o sea, tampoco, no vamos ahora a caernos del guindo y escandalizarnos como si esto no ocurriera frecuentemente cuando tenemos los consejos de administración de las televisiones autonómicas llenas de políticos liberados, vamos, no vamos a ser ingenuos. En los medios públicos hay injerencias políticas, pero desde luego no me gusta nada que alguien que no contra el señor Oliver, por supuesto, que además creo que ni lo conozco, pero creo que alguien que ha sido secretario de Estado de Comunicación pase a presidir la agencia EFE en un espacio de tiempo tan corto. O sea, no puede ser. Es que me genera el mismo rechazo que cuando la ministra de Justicia pasó a ser fiscal general del Estado. O sea, no. Hay puertas giratorias que sí, que sabemos que todo esto existe, pero hombre, por lo menos vamos a guardar un poquito el decoro y las apariencias con determinados nombramientos. Y después me da pena por los compañeros de la agencia EFE, que de verdad creo que son profesionales especialmente cuidadosos en la imparcialidad, en el rigor. No verás un titular de EFE de clickbait, desde luego. O sea, hay un estatuto de redacción que creo que todos los periodistas nos deberíamos de leer, y que es gente que suele estar muy preparada. Entonces, que te pongan en el punto de mira porque te nombran responsable que
que viene directamente de trabajar al servicio del presidente del gobierno, pues creo que no tiene que ser plato de gusto. O sea, ya sabemos cómo la agencia EFE, bueno, tuvimos el cese del compañero Fernando Garea, que nunca se acabó de explicar, pero que creo que fue bastante claro todo, ¿no? O sea, no quiero ser ingenua, pero hay cosas que hay rayas que no se deberían de cruzar, y a mí me parece que el nombramiento del secretario de Estado de Comunicación, no el último, pero el que ha sido secretario de Estado de Comunicación, presidente de EFE, no me gusta absolutamente nada. Adam. Bueno, vamos a ver, yo creo que el editorial del País es irreprochable, ¿no? Yo creo que es un editorial muy ajustado a lo que es el sentido común y a lo que es la justicia natural. Entonces me parece que además el País ha hecho muy bien publicando este editorial. En cuanto a la cuestión en sí, vamos a ver, tampoco podemos caer en un cierto fariseísmo, ¿no? Es decir, si nosotros miramos el elenco de directores de la agencia EFE, es evidente que más allá de que hayan sido secretarios de comunicación o no, son periodistas muy cafeteros, casi siempre, del gobierno que en esos momentos está rigiendo los destinos del país, ¿no? Y también da la impresión, el caso de Garea es un caso evidente, que cuando ese director no se muestra suficientemente cafetero, pues a lo mejor llega el tío Paco con las rebajas, ¿no? Entonces no nos podemos rasgar demasiado las vestiduras. A veces también cuando nos rasgamos demasiado, el problema es que tal vez podemos incluso hacer una figura un poco de una retórica un poco hueca. Yo creo que este comunicado de la agencia EFE, cuando apela a esa imparcialidad absoluta de los periodistas de la agencia EFE, que las noticias de la agencia EFE no tienen ideología, o que la agencia EFE no tiene ideología. Yo veo bien que la agencia EFE no tenga ideología, lo que pasa es que yo no creo que las noticias escritas por una persona tengan que ser tan asépticas, tan carentes de ideología, ¿no? Yo me acojo aquí a aquella cita de Bergamín, que decía: si fuera objeto, sería objetivo. Como soy sujeto, soy subjetivo. Es decir, que también creo que el periodismo tiene que ser subjetivo, ¿no? Entonces, a mí me parece bien que se planteen estas disputas, estas discusiones, estos debates. Me parece positivo. Creo que hacerlos fecundos sería ir más allá de que este señor haya tenido un cargo en Moncloa o no lo haya tenido, y creo que habría que plantearse, a lo mejor seriamente, por ejemplo, que el director de la agencia EFE hubiese un concurso de méritos, por ejemplo, para elegirlo, ¿no? Pero el último concurso de méritos que se hizo en la televisión española terminó como el Rosario del Aurora. Como terminó. Sí, hombre, pero bueno, a lo mejor se puede hacer de una manera que verdaderamente se elija a grandes periodistas, a periodistas con una experiencia, con un conocimiento del oficio, pero desde luego, repito, más allá de que este hombre haya ocupado ese cargo, la agencia EFE, yo hasta donde me alcanza la memoria, es verdad que también ha habido periodistas fuera de toda discusión al frente de la agencia EFE. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Luis María Ansón, en tiempos ya bastante lejanos, ¿no? Pero la realidad también es que al frente de la agencia EFE ha habido periodistas que fundamentalmente eran conocidos por su gran aprecio al gobernante de turno, ¿no? Hombre, sí, es verdad que es evidente que los perfiles que eligen son perfiles afines o bueno, que tengan cierta sintonía. Yo eso no lo veo mal. Yo creo que es más el hecho de serlo y parecerlo, ¿no? Como creo que hay que... la mujer del César, ¿no? Sí, hay formas que hay que guardar. O sea, yo creo que a lo mejor el señor Oliver dentro de X tiempo podría acceder a este cargo, pero es que creo que es todo demasiado reciente. Y es verdad que todos los presidentes del gobierno... Que quien te nombre no sea el gobierno cuya comunicación has dirigido, ¿no? Eso es. Y creo que todos los compañeros que trabajan en la pública coinciden siempre en una cosa que a mí me llama mucho la atención. Dicen que solo ha habido un presidente del gobierno que de verdad respetó
tuvo respeto por los profesionales de la pública y por la información no politizada, que fue Zapatero. Después de todos los demás hablan igual. Si todos los presidentes del gobierno quieren controlar Televisión Española, quieren controlar la agencia EFE, quieren tener propagandistas a su servicio. Lo que pasa es que los profesionales, gracias a Dios, de la agencia EFE me parece que sí que son profesionales. Cuando decías antes, no se puede ser tan objetivo, un periodista tiene que ser, pues tener un poco subjetivo, un poco de ¿no? subjetividad. Sí, pero es que si no va a llegar la inteligencia artificial y nos deja sin pero trabajo. Mira, Juan Manuel, en las agencias de comunicación, los teletipos, lo que hace EFE, yo necesito saber que el teletipo está bien, que tiene que ser objetivo, que no está cargado de intención, y eso hombre, te lo da no, una por agencia. Supuesto. Una cosa, quiero decir, entiéndeme. Una pero cosa que tú comunicas unas décimas sí. de temperatura humana a lo que escribes. Y es que cuando hacemos tanto énfasis en la imparcialidad, en que no hay ideologías, que joder, parece que estamos describiendo un robot, ¿no? Esto es a lo que yo me refería. Sí, te he entendido, pero es verdad que los teletipos tienen ese punto de referencialidad fría frente a otros medios que se prestan más a géneros más vivos, con un toque más personal. Yo creo que EFE tiene sus mecanismos internos para defender su labor profesional al margen de quien lo presida. Yo es que no puedo evitar llevarme esto a una cierta lectura en el contexto político actual, en el que precisamente el gobierno está bajo fuego permanente con la acusación de querer administrar las instituciones a su conveniencia, y me parece especialmente inoportuno, no por el perfil del periodista, que tiene, insisto, una trayectoria anterior a ser secretario de Comunicación que le podría avalar para desempeñar el cargo, sino por lo que ha dicho Isa. Es el detalle, ese detalle curricular puramente. Dices que el secretario de Estado de Comunicación a EFE, punto. No hay mucho más que hablar para el 80% de la gente que está siguiendo el asunto. Por cierto, hablando de EFE. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Me dices que tú estuviste años en la agencia EFE. Sí, fui director de información de la agencia EFE desde el año 88 hasta el año 91. Buena escuela esa, ¿eh? Bueno, yo de todas las... Te he dicho 88, en realidad es del 86. Yo, de todos los trabajos que he hecho periodísticamente, este es el trabajo más apasionante. Hasta el punto que mi mujer me decía, Miguel Ángel, que no vas a heredar EFE, porque estaba entregado a esa tarea con una dedicación absoluta. Yo decía siempre, la agencia EFE escribe la partitura y luego cada uno hace una interpretación de la partitura, pero EFE tenía la capacidad de estar en los sitios con testigos presenciales que daban una información directa de lo que estaba pasando. Entonces, ¿ahora qué está pasando? No lo sé. El nuevo cambio en la dirección o en la presidencia de la agencia es en cualquier caso relevante. Y el trabajo que yo me impuse fue el trabajo de conseguir que la agencia dejara de aparentar o de ser vista como el servicio doméstico del gobierno de turno y pasara a ser reconocida, que se reconociera su trabajo como algo hecho desde una actitud de neutralidad multidireccional. Y eso es lo que debe ser la agencia. Yo creo que un medio como la agencia, que vive básicamente del presupuesto público, de los presupuestos generales del Estado, permite a los periodistas, debería permitir a los periodistas, pues una libertad que trabajando en un medio privado acaba siendo más discutible. Miguel Ángel, gracias, un abrazo. Muchas gracias, Aymar. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Qué bonito y qué real muchas veces, Morillo, eso de EFE escribe la partitura y luego cada uno hace la interpretación de esa partitura. Pues sí, es que lo ha explicado Miguel Ángel Aguilar como buen veterano que es estupendamente. Precisamente me había escrito tú sabes que nos oye y sí, ella es una periodista extraordinaria. Me había dicho, mira, pues Aguilar fue presidente de EFE y recuerdo que no fue especialmente complaciente. Y justo después ha entrado Aguilar y claro, quien tiene memoria pues sabe muchas cosas interesantes. Ha sido un gusto escucharlo. Venga, seguimos, hora 25.
Yago de Vega, muy buenas noches. Hola Aymar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Con qué vamos en el larguero hoy? Pues mira, vamos a hablar entre otras cosas de que ha arrancado la 16ª jornada de Liga en Primera División, que lo ha hecho con el partido del colisión entre el Getafe y el Valencia. Acaba de terminar ese partido, ha ganado el Getafe 1-0 y en un partido en el que no ha habido nada, 3 expulsados. 2 en el Valencia, ha sido Gabriel Paulista y Javi Guerra por roja directa por piar, y en el Getafe se ha quedado con 10 por la expulsión de Duarte, ya en el tramo del descuento. Y hoy se cumplen 25 años, seguro que te acuerdas del asesinato de Aitor Zabaleta, el aficionado de la Real Sociedad en Madrid, en el Vicente Calderón, el antiguo Vicente Calderón, y hoy vamos a recordar aquello que sucedió, cómo ha ido evolucionando el tema de los ultras también en nuestro país, y además hemos quedado con una chica que en aquel momento, con una chica de aquel entonces que ya es una mujer a día de hoy, con hijos, y que estuvo en ese viaje, que vivió todo de primera mano y que sigue diciendo 25 años después que son heridas que siguen doliendo a día de hoy, que ni se puede perdonar ni se puede olvidar con todo lo que sucedió, y que todavía acordarse del 8 de diciembre sigue doliendo, no solo en San Sebastián, sino yo creo que a nivel global en el territorio nacional. Y por supuesto hablaremos de golf, la noticia del año, casi diría, en el mundo del golf, el fichaje de Jon Rahm por la LIV Golf. Vamos a hablar con uno de los españoles que está ahora mismo disputando esa competición, así que... De Prada, ¿a ti qué te parece? De que los saudíes vengan con el talonario y se lleven por... ¿Cuántos millones? ¿500 millones, Yago? ¿500? Son 500, habrá unos 550 a razón de 4 años. Que no está mal, ¿eh? No, a mí me parece lamentable. Pero es que yo los sueldos de los deportistas los regularía. Yo los regularía. ¿En razón a qué? Salario máximo. ¿En razón a qué? Pues sí, salarios con unos topes, porque a mí me parece un insulto, ¿no? Que los deportistas ganen lo que ganan. No me parece justificado. Pero no solo a los deportistas, yo pondría topes a los salarios, a consejeros delegados en grandes empresas, etcétera, etcétera. Esto ya lo dice Juan XXIII en una de sus encíclicas, que los sueldos deben estar regulados y que la diferencia entre los sueldos más bajos y los sueldos más altos tiene que guardar una proporcionalidad. Solamente así se puede construir una sociedad justa. Así que el golfista Pues Jorran se va a llevar lo tuyo, lo mío, lo demás y Hay que repartir un poquito. Yo no digo que no haya que reconocer el mérito, no digo que no haya que reconocer la responsabilidad, las capacidades, etcétera, etcétera, pero con unos límites. Un debate largo Morillo, ¿tú cómo lo ves? Esto da para dilema de la cena de los idiotes. Mira, él ha dicho que el dinero está genial, pero lo que he dicho antes es cierto, no juego al golf por dinero, sino por el amor al juego. Pero como marido y padre debo aprovechar estas oportunidades. En fin, todo es por la pasta, claro. Lo que pasa es que se puede jugar a una persona que le ponen... legítimamente, y además, si me claro, perdonáis... Bueno, es que claro, digo cosas que luego me montan aquelarres. Pero además yo creo que es un dinero que está un poquito sucio. Claro, el de los saudíes. Pues que los periodistas, o los futbolistas, los periodistas no ganamos eso. Los futbolistas que se van a Arabia Saudí se van por la pasta. No voy a decir de qué sustancia está sucio ese dinero. De petróleo. No es petróleo. Es pues otra entonces sustancia. ahí está ahí. Es otra sustancia que está detrás del petróleo. Claro, pero que luego tenemos que ir a un tribunal a defender esto. La Supercopa de España se disputa en Arabia Saudí, de España. Efectivamente. Cuestión de pasta. Muy bien. Se están metiendo en todos los deportes los saudíes. Por ejemplo, en el tenis, que yo soy muy aficionado, en el tenis quieren montar un circuito paralelo. Y el pádel lo han comprado. Han hecho con el circuito del pádel, que además era de una empresa española, o el Padel Tour. O sea que sí. Dentro Yago. de poco, hora 25 es de Arabia Saudí. Venga. Yo te digo... Pero te digo una cosa, a mí me pones 500 millones de euros encima de la mesa y voy bailando de aquí a Arabia Saudí. Y te quedas en la SER, hombre. No digas esas cosas. Te ponen 500 millones y te quedas en la SER. Porque yo le llevo, tuyo es vocación. Le llevo en hombros. Yo le llevo en hombros. Hasta yo luego. Me voy contigo. Ya sabía yo, Morillo. Venga, hasta luego, Yago. Adiós. Chao. Y la ropa para este fin de semana de puente. Jordi Carbó, buenas noches. Algo más amable hablar de meteorología que de dinero, ¿no? Muchas veces. Bueno, 500 millones de euros, yo estaría un rato hablando de ello, sin problema. Podríamos comprar la casa a lo mejor, ¿no? Sí. Y no dejarla así. Bueno, pues la ropa, la verdad es que seguro que habéis escuchado, ¿no? Que viene una subida de temperaturas, que incluso en algunos puntos llegará a hacer calor, pero como casi siempre pasa en nuestro país, y más en invierno, este ascenso térmico tendrá muchos matices. Y lo destaco porque, por ejemplo, de los sitios donde más gente vive, que es en Madrid, poco se va a notar, porque
en el interior de la península irá ganando protagonismo la niebla. Ahora lo detallaremos. En general, lluvia solo esperamos en Galicia en distintos momentos del fin de semana. Mañana un poco también en el Cantábrico y los Pirineos. Lluvia, nada de nieve, en cotas muy altas solo. Y con temperaturas que empezarán a subir ya en todo el país, las mínimas, las máximas también en el Mediterráneo, pero será el domingo cuando durante la tarde en gran parte del Cantábrico, el Mediterráneo y Canarias, máximas de 20 a 25 grados, con poco viento, al sol, sensación de ambiente agradable, cálido si vamos demasiado abrigados. Pero como decíamos, mucha atención ya esta próxima madrugada, pero sobre todo la del domingo, a estos bancos de niebla que se formarán en las dos Castillas, en Extremadura, también en la Comunidad de Madrid. Pueden persistir prácticamente todo el día, poco se verá el sol, por eso aquí este ascenso de temperaturas no se notará tanto y se mantendrá el ambiente frío. Gracias, Carbó. Buen fin de semana. Buen fin de semana. En la crónica internacional tenemos dos noticias ahora, la principal con la que abríamos la hora pasada de hora 25, que es el hecho de que Estados Unidos ha utilizado su poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ha impedido que salga adelante una resolución que apoya a medio mundo pidiendo un alto el fuego ya en Gaza. Vamos a ampliar los detalles de ese veto de Estados Unidos. Sara Canals, corresponsal, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntanos exactamente con qué motivos ha justificado después Estados Unidos este veto. Bueno, no ha habido sorpresas. Estados Unidos no ha cedido a la presión internacional, ha vetado esta resolución, como ya se intuía a juzgar por el discurso que ha pronunciado hace unas horas el representante estadounidense ante la ONU, que básicamente se mantiene firme en su postura de no apoyar un alto al fuego, argumentando que solo beneficiaría a Hamás y que no garantiza una paz duradera, que sentaría las bases para una nueva guerra y no esta solución de dos estados, que es lo que busca Estados Unidos. Así que, bueno, Estados Unidos es el único de los 13 miembros en utilizar su poder de veto. El Reino Unido se ha abstenido, pero el caso es que de no ser por Washington habría tirado adelante esta propuesta que ha presentado Emiratos Árabes Unidos tras la invocación del artículo 99 del secretario general Antonio Guterres. Lo cierto es que la presión contra el gobierno estadounidense por su apoyo incondicional a Israel es cada vez más evidente, tanto a nivel internacional pero también nacional. Por ejemplo, Aymar, hace unos minutos en California el presidente Biden ha sido recibido en un acto de campaña por un grupo de personas con pancartas exigiendo un alto al fuego, algo que cada vez estamos viendo más en el día a día de Joe Biden. Sara, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y decíamos, hay otra noticia internacional, es absolutamente distinta, pero la Fiscalía de Puerto Rico ha archivado las acusaciones contra Ricky Martin por presunta agresión sexual a su sobrino. El sobrino le reclamaba $10 millones. Este tema venía persiguiendo a Ricky Martin desde hace muchísimo tiempo. Bueno, la Fiscalía acaba de decir que no hay nada, que todo es mentira. Marisol Rojas, buenas noches. Buenas noches. Todo empezó hace algo más de un año cuando el sobrino de Ricky Martin denunció que su tío le había agredido sexualmente en varias ocasiones desde que tenía 11 años. Ahora tiene 21. Según su testimonio, el cantante le iba a buscar al colegio en el coche y le llevaba a lugares solitarios para mantener relaciones sexuales no consensuadas. El artista presentó una querella por extorsión y también reclamó daños y perjuicios. El sobrino dio un paso más, pidió $10 millones de indemnización, pero la Fiscalía sostiene que las pruebas obtenidas por la policía durante la investigación son inconsistentes y no sustentan las acusaciones del sobrino de Ricky Martin. Marisol, gracias. Hasta luego. Y dentro de esta crónica internacional que estábamos haciendo, dejadme que me vaya a Alemania. Hoy se cumplen 2 años del tripartito liderado por el socialdemócrata con ecologistas, con liberales, y que, como deben embarcar las normas internacionales de un gobierno de coalición que se precie de serlo, llega a la mitad de la legislatura atravesado por pugnas internas de todo tipo entre sus socios y por la incapacidad de sacar adelante los presupuestos del año que viene. Pilar Requena, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Corresponsal en Alemania de Televisión Española, ha sido también profesora de Relaciones Internacionales, es autora de La potencia reciente, sobre 25 años de la Alemania unificada. Lo primero, muchísimas gracias por estar en Hora 25. Gracias a vosotros por contar conmigo. El gobierno alemán dice, esto no es una crisis. Es bastante parecido a una crisis, ¿no? Lo que está viviendo el gobierno de coalición. Están en un momento clave ahora mismo. Si no sacan adelante los presupuestos, y lo que ya parece claro es que no los sacan adelante antes de final de este año, primero tienen que empezar a trabajar el año que viene con unos presupuestos temporales que solo contemplan gastos necesarios y algunos más, pero es necesario sacar esos presupuestos adelante. Pero sobre todo el problema es que después de una sentencia del Tribunal
Constitucional se han quedado sin 60.000 millones de euros que tenían previstos, primero para tapar un agujero de este año, que acaba de 17.000 euros, y segundo, para los proyectos más importantes, que eran los de transformación, los de la lucha contra el cambio climático, etcétera, los de la modernización, con la que ellos llegaron al gobierno de coalición que presentaron como el gobierno de las reformas, del cambio y de la modernización. Es un momento clave para ese gobierno tripartito, para esa coalición tripartita. ¿Y qué ha fallado? ¿Qué está fallando en la fórmula Scholz? Están fallando varias cosas que algunas podrían estar previstas. Es que no había contado con este fallo con esta sentencia del Tribunal Constitucional que le impide además saltarse a la torera lo que es el freno de deuda que está impuesto por la Constitución desde el año 2009, después de la crisis de la deuda soberana. Es decir, no se pueden endeudar por más del 0,35% del Producto Interior Bruto. Él lo ha querido, o la coalición quería hacer como pasar por encima de esta prohibición a través de desviar los fondos que estaban previstos para la crisis de la pandemia, que no se gastaron, desviar esos 60.000 millones de euros para lo que he dicho antes de la modernización. Eso no funciona, tienen que ver ahora cómo arreglan esto. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es que son tres partidos muy distintos, pero sobre todo hay dos partes. Dos son de izquierdas, los verdes y los socialdemócratas, y uno es más de centro-derecha, que son los liberales. Unos quieren gastar, que son los de izquierdas, quieren inversiones, quieren política social, y otros no quieren gastar, que son los liberales, que no admiten subida de impuestos y que quieren el ahorro. Durante el primer año la cosa fue bien porque había dinero, pero claro, llegó el problema de la crisis energética provocado por la guerra de Ucrania, y a partir de ahí las cosas cambiaron. Luego tienen un problema de comunicación, incluso han hecho cosas bien. Se han tomado ya medidas de todas las reformas que tenían previstas o medidas que habían pactado en el pacto de coalición. Más de la mitad se han llevado ya a cabo. Lo que pasa es que no son las grandes medidas estrellas, los grandes proyectos estrella, pero sobre todo es que no lo saben vender. Scholz no tiene el carisma que tenía ni siquiera Gerhard Schröder, pero por supuesto no es un Helmut Schmidt ni es un Willy Brandt, es más bien un hombre de partido, un hombre introvertido, pero es un hombre gestor, pero también es un hombre que sabe negociar y que no quiere precipitarse. Pero eso en momentos de crisis la población lo percibe negativamente, y lo que perciben es una coalición que realmente se tiran los trastos unos a otros en beneficio de cada uno de ellos, en lugar de en beneficio de la coalición y por lo tanto en beneficio del país, y no saben comunicar los éxitos y las dificultades que están teniendo con crisis que se van sumando. La crisis de la pandemia se la encontraron todavía el final de la crisis de la pandemia, enseguida surgió la crisis provocada por la guerra de Ucrania, y ahora además hemos sumado la guerra de Gaza. ¿Cuál es el problema? Que ni siquiera la CDU, que es el partido de la oposición, es el que más beneficio sacaría de un desastre o de un fracaso del tripartito. Los que saldrían más beneficiados... Alianza por Alemania. Es Alternativa por Alemania. Alternativa por Alemania, los la extrema derecha. populistas o la extrema derecha de Alemania, que el año que viene va a ser un año fundamental porque hay 3 elecciones importantísimas en el este de Alemania: Turingia, Brandenburgo y Sajonia. En Sajonia pueden ser, y en cualquier caso las 3 podrían ser los más votados. Sabemos que el problema de los populistas de derechas o de la extrema derecha, de la alternativa por Alemania, ha sido más del este, pero se ha trasladado ya también al oeste, porque en las elecciones que hubo hace un par de meses en Baviera y en Hesse, en Baviera fue el tercero más votado con un 15% y un aumento del 4,4%, y en Hesse fue la segunda fuerza más votada con un aumento del 5% y un resultado del 18 y pico por ciento. Es muy preocupante. ¿Es decir, imparable ese avance de la extrema derecha? ¿Es cómo? ¿Es imparable esa reconversión de la rabia de la que nos hablábamos en un avance de la extrema derecha?
Pues es imparable. Yo creo que no, que es imparable. Si uno lo quiere parar, tiene que resolver las crisis y tiene que dar confianza a los alemanes. Los alemanes, si hay algo que no soportan, es la inestabilidad. Ellos siempre han estado dispuestos a cualquier tipo de coalición. Hemos vivido todo tipo de coaliciones. Esta era nueva, la llamada coalición semáforo, es una prueba más para salir siempre de unos resultados electorales que pueden no ser claros, y sobre todo porque querían ya dejar atrás las grandes coaliciones que hubo durante la época Merkel. Pero los alemanes necesitan estabilidad. Cuando no tienen esa estabilidad, el problema es que la inseguridad nunca es buena, porque ellos siempre reclaman que se llegue a un mínimo común denominador. Y en ese río revuelto de los nervios, de la inseguridad, de la rabia y de no ver resultados concretos, aunque los haya, pero no se saben trasladar a la población, más luego las crisis internacionales llevan a que hay que tomar medidas, y la migración, que es un caldo de cultivo en el que la extrema derecha bebe constantemente y lleva bebiendo ya desde hace más de 2 décadas en Alemania. Imparable no es, pero se tienen que poner las pilas los grandes partidos, porque hay un problema también. Algunas voces ya dentro de la CDU, es verdad que solo más a nivel local, hablan de posibles coaliciones o cooperaciones con la Alternativa para Alemania, lo cual supondría la ruptura del cordón sanitario que hasta ahora ha funcionado como una máquina bien engrasada en la política alemana. Pilar Requena, ex corresponsal en Alemania. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Aquí en España, hablando de coaliciones, la semana termina con la reconfiguración de los apoyos parlamentarios con los que va a poder contar el gobierno, porque los 5 diputados de Podemos, que hasta ahora formaban parte de Sumar, se han ido al grupo mixto. El gobierno sabe ahora que va a tener que negociar cada ley también con ellos. ¿Qué grado de dificultad, Munarriz, va a aportar el movimiento de Podemos a la legislatura, si es que lo va a aportar? Pues yo creo que sí, que lo va a aportar. Es decir, no creo que vaya a ser... Creo que al gobierno le ha salido un partido de oposición, que en este caso es de la izquierda, que va a encontrar muchas coyunturas a lo largo de la legislatura para oponerse, para ponerle las cosas difíciles, por el perfil de sus dirigentes, por la cantidad de heridas que hay entre Podemos y Sumar, por los antecedentes, por la necesidad de ser algo, ¿no? Porque Podemos tiene ahora mismo un problema de identidad. Yo creo que la apuesta más clara que tiene para su supervivencia es marcar un perfil duro en relación con el gobierno, sino el desdibujamiento puede ser total, ¿no? Yo creo que van a apostar por las europeas. Creo que el gobierno en una legislatura que ya lo tenía casi todo, pues ahora ya sí, ahora ya lo tiene todo, y en una reflexión, digamos, 2 pasos más atrás, diría que hay una y otra vez, después de la gran recesión, el electorado hay un sector del electorado que viene diciendo en las urnas que es progresista, que es de izquierdas, que no vota al PSOE, que vota izquierda, otra izquierda, llamémosle poscomunista, alternativa, a la izquierda del PSOE, me da igual. Su existencia como masa social está ahí, 3 millones de votos, 32 diputados, un botín increíble teniendo en cuenta la campaña que hicieron, Dios mío, qué campañita, peleados entre sí con sensación de agotamiento después de unas pésimas municipales y autonómicas, y te encuentras con 32 señores y señoras ahí, absolutamente determinante para todo lo que vaya a ocurrir en la legislatura, y 5 meses después un cirio, no hay prácticamente organización contenta ahí dentro, ¿no? Yo creo que como periodista situar grado de responsabilidad en un partido o en otro, yo creo que hay también que hacer énfasis en un punto de responsabilidad colectiva, y también de la líder, de Yolanda Díaz. Yo creo que ha debido tener oportunidad de intentar trazar algo. Es verdad que desde el fracaso de la ley del sí es sí, o desde que la ley del sí es sí empezó a desplegar, vamos a llamarlo, efectos indeseados, creo que podemos entrar en una deriva muy victimista y de muy difícil acoplamiento con otras fuerzas políticas, renunció a la autocrítica, en fin, todo lo que se puede decir de Podemos, pero que han pecado todos para terminar así 5 meses, ¿no? Cuando hace de las elecciones, terminar con ese capital que tenías y estar ahora mismo como está esa familia política, lo veo, para ese espacio político y su futuro y su consolidación con un sujeto político que quieren montar, lo veo desastroso. Morillo. Sí, yo coincido bastante. Yo creo que Podemos se cinde de Sumar y se va por su cuenta en el Congreso precisamente para hacer oposición de izquierda al gobierno y pelear por un espacio político que efectivamente disputarán en las europeas, donde además ya empieza
filtrarse, o bueno, filtrarse, ya empiezan a confirmar que puede que Irene Montero sea candidata. En fin, la apuesta es clara, ¿no? Yo creo que ellos creen que su supervivencia es hacer esto, y el gobierno va a sudar, porque claro, la aritmética parlamentaria es endiablada, y ahora si encima hay que pelear los 5 votos de Podemos, es verdad que después el mapa político tampoco va a permitir a Podemos. ¿Qué va a hacer? Se va a ir a votar con Vox y con el PP. No van a ser más país. Ya, ¿sabes? No. Pero sí, ellos van a pelear mucho por su foco mediático, van a hacérselo pasar mal al gobierno y van a intentar apuntarse logros de Yolanda Díaz, la marca blanca del PSOE. Aquí estamos nosotros de verdad para ser la izquierda, ya está. Así es que eso es la hoja de ruta que tiene Pablo Iglesias en su cabeza, claramente. No es ningún secreto que esto pues era un final casi, bueno, un final no, pero un desenlace que se veía venir claramente, claro. Prada, ¿qué lectura haces tú de la ruptura entre Podemos y Sumar? Pues hombre, yo la lectura que hago ya alguna vez la he anticipado aquí. Yo creo que Napoleón, después de su destierro en Elba, pues se trata de volver, ¿no? Y yo creo que todavía tendremos que ver a Pablo Iglesias volviendo a la política. Yo creo que este es el primer paso. Pienso que Pablo Iglesias podría estar considerando presentarse a las elecciones europeas. Lo que es evidente es que no se resigna a que Podemos se convierta en una especie de formación adherida o adlátere de Sumar, y es evidente que Podemos quiere recuperar el espacio perdido en ese sector a la izquierda del PSOE, ¿no? Es verdad que no es una operación sencilla, porque, claro, hasta qué punto va a ser creíble que estos 5 diputados de Podemos hagan una oposición al gobierno cuando han estado 4 años formando parte de ese gobierno. Esto no va a ser sencillo, no va a ser una operación sencilla, pero también creo que van a ocurrir muchas cosas. Yo creo que van a ocurrir muchas cosas. Incluso, ¿por qué no? A mí me parece un escenario, a lo mejor hoy puede parecer muy inverosímil o de ciencia ficción, pero yo sí me puedo imaginar esos 5 diputados de Podemos en un momento dado promoviendo una moción de censura, por ejemplo. Son palabras mayores eso, ¿eh? Sí, son palabras mayores, pero una moción de censura con un Sumar hundido, con un gobierno en baja forma, puede darle un gran crecimiento a Podemos en unas elecciones, porque evidentemente esa moción de censura sería para convocar nuevas elecciones, no para otra cosa, ¿no? No lo sé, en cualquier caso, lo que sí me parece evidente es que es la vuelta de Pablo Iglesias. Es la vuelta de Pablo Iglesias. Que la realidad es que Pablo Iglesias ha sido el político más perturbador y más brillante de los últimos años. Y es verdad que ha quedado muy desgastado, es verdad que ha sido muy vilipendiado, es verdad que él también entró en un túnel, pero creo que sigue siendo una persona que habrá que considerar muy seriamente en la política española en los próximos años. Bueno, tenemos una noticia de última hora. Ha muerto Ryan O'Neill, el protagonista de Love Story. Josema Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Tenía 82 años y aunque empezó su carrera en la televisión en los años 60, será recordado para siempre por su papel en el drama romántico Love Story del año 71 junto a Ali McGraw. Lo ha anunciado su hijo con un comunicado en Instagram en el que ha escrito que es lo más duro que ha dicho jamás, que su padre ha fallecido hoy en paz, con su querido equipo a su lado apoyándole y queriéndole como él nos quería a nosotros. Josema, gracias, buenas noches. Buenas noches. Devuélveme los zapatos que olvidé bajo tu cama y aquel beso en los lavabos donde me robaste el alma. Así nos vamos. Juan Manuel de Prada, Ángel Munarriz, Isabel Morillo, ha sido un gusto compartir esta noche de viernes festivo además con vosotros. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Disfruten mucho de lo que queda de puente. Nos vemos aquí el lunes. Adiós. Que te tengo para ahora y para siempre.
Y qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí. Y qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.